Bueno, estamos con Florencio Randazzo, que acompaña a Juan Schiaretti en Hacemos por Nuestro País, el espacio que comparten, en este caso como compañero de fórmula, ¿no? Candidato a vicepresidente de la Nación. Te reconoces peronista, ¿no? Sí, Sí. totalmente. A ver, vamos a empezar de esta manera. ¿Por qué no participás en la interna del Frente de Todos? Primero yo resisto archivos. Yo en plena época donde era funcionario del gobierno y el kirchnerismo expresaba mucho más que el peronismo, siempre dije que era peronista. Porque yo estaba convencido, y así lo he expresado en un montón de oportunidades, que el kirchnerismo era una frontera más amplia que el peronismo. Ujú. Expresaba sectores sociales de la izquierda, expresaba los movimientos sociales, expresaba la estructura social que había quedado a partir de la crisis del 2001. Tal es así que en el año 2007 se compartió una fórmula con el radicalismo, la fórmula Cristina Fernández de Kirchner, Cobos y Vos. Ujú. Eso se fue desnaturalizando. Creo que tuvo que ver tal vez el fallecimiento de Néstor, y eso se fue transformando, digamos, en un espacio demasiado acotado, eh, conducido por la Cámpora, que yo digo es un grupo de fundamentalistas con poca visión sobre lo que ocurre en el mundo y con cero gestión, con cero gestión. Eh, Así que, y creo que dejó de expresar el peronismo. El peronismo, cuando uno analiza el peronismo, diríamos, encuentra que el peronismo irrumpe en la mitad del siglo pasado como una fuerza de transformación, de inclusión sobre sectores sociales, culturales, económicos. El kirchnerismo se ha transformado en una fuerza de asistencia a la exclusión, donde no se habla de producción, no se habla de trabajo, se habla de un Estado presente y es un Estado ausente en las cuestiones más importantes. Ha caído la calidad educativa, ha caído la calidad en seguridad, ha caído la calidad en la justicia, ha caído la calidad en salud. No tiene una política destinada a fomentar la producción, que es la única posibilidad que tiene la Argentina de salir adelante. Es si genera riqueza, si genera digamos, inversión y si genera trabajo. No hay ninguna otra posibilidad. A medida que aumentamos los planes, aumentó la pobreza. La Argentina tiene, si este gobierno no tiene nada que ver con el peronismo, hay más de 20 millones de argentinos bajo la línea de pobreza. Pero ¿cuándo fue que hiciste el clic y sacaste esta deducción de que no tiene nada que ver? Porque vos en algún momento intentaste una interna con Cristina, ella no quiso, armó una idea Pasaron ciudadana. 8 años ya, Diego, 8 años. Yo siempre creí hasta ese momento que el kirchnerismo, digamos, era suficientemente amplio, que entendía que el espacio debía tener un propio relevo, por eso planteé la paso con Daniel Scioni en aquel momento, Ujú. eh, y honré la palabra, que lamentablemente en la Argentina tal vez no es muy valorado. Yo dije en reiteradas oportunidades, soy precandidato en una paso a presidente, me voy a mi casa, y me fui a mi casa. Me fui a mi casa, porque en realidad lo que se hizo fue elegir con el dedo, en aquel momento, a Daniel Scioli, que era una forma de elegir un delegado. Es lo mismo como eligieron a Alberto Fernández. Entonces se negó la PASO en el 2015, se me negó la PASO en el 2017. Ujú. En el 2017 Cristina me ofrece ser primer diputado nacional o senador con ella. Yo le dije que no, mirá, yo estoy convencido que necesitamos ir a un proceso de participación ciudadana en la cual la gente elija y seguramente vos me vas a ganar. Ahora, va a crecer digamos, Y no quiso darte esta no, interna. me dijo, mira, yo no te voy a regalar a vos 1,5 millones de votos que no son tuyos, son en contra mío y te vas a transformar en un problema. Y se fueron a Unidad Ciudadana y me dejaron a mí solo. ¿Entendés? Y así todo, que es un tema interesante, nosotros sacamos 500,000 de votos en las dos oportunidades que fuimos solos. Solos, digamos, sacando la ciudad de Buenos Aires, Ujú. sacando Córdoba y sacando Santa Fe, ningún gobernador tiene la cantidad de votos que sacamos nosotros, ninguno. Es más, los duplicamos, los triplicamos en la mayoría de los casos. Ahora, ¿esa ruptura se produce por esa imposibilidad de que las cosas fueran como vos planteabas o por las políticas del fondo del espacio, ¿no? Del Frente de No, Todo, Frente para la Victoria? me parece que son varias cosas. De hecho, yo quería participar en el espacio para plantear, digamos, otras ideas que yo creo que había Ujú. que llevar adelante. No me parecía correcto nuevamente entrar en conflicto con los sectores productivos, como el sector del campo, que finalmente termina entrando de nuevo el gobierno de Alberto Fernández, sin ningún sentido, porque habíamos aprendido de ese error. Ni siquiera la discusión sobre el tema retenciones, ni siquiera esa discusión, sino la forma que se ha dado esa discusión. El tema de cómo combatíamos la inflación, si hacíamos una nueva ley de coparticipación o no, si evitábamos, digamos, que en realidad haya reelecciones indefinidas, Ujú. si íbamos a un sistema de votación diferente al tradicional. Son cosas que yo no digo ahora, vengo proponiendo cuando era ministro de Solá en el 2003. En el 2003 yo presenté, por ejemplo, es más, hicimos una experiencia de voto electrónico en la provincia de Buenos Aires, en 8 ciudades de la provincia de Buenos Aires, una elección, digamos, general. Es decir,
me parece a mí que había varias cuestiones que ya me distanciaban, y la forma de hacer, la idea de acentuar la grieta, porque a mí me parece que no es correcto, que la grieta aleja las posibilidades de encontrar solución a los problemas. Y sin embargo, digamos, eso terminó siendo un negocio político, de un lado y del otro, del kirchnerismo y del macrismo. Ahora, vos en algún momento dijiste que Cristina no era tu jefa, que ya fue, ¿no? 2017, después ella finalmente en 2019 gana la elección con Alberto Fernández, es decir, no había terminado su periodo, su ciclo. ¿Vos reiterás ahora que el ciclo de Cristina ya fue? Yo creo que está terminado hace tiempo. Aparte, Cristina no resiste un solo archivo. Eligió a Alberto Fernández. Yo sé lo que pensaba Alberto Fernández y lo que decía Alberto Fernández. Eligió a Massa. Están los audios donde dice que Massa era un hijo de puta. O no lo estoy inventando yo. Entonces dejó de tener, digamos, por lo menos la admiración mía con respecto a alguien que es coherente y sostiene determinadas cosas. Yo realmente las desconozco. ¿Entendés? Uno puede tener diferentes ideas, pero en realidad no se trata de ganar una elección. Fíjate cuál es el resultado de Alberto Fernández. Este es el peor gobierno de la democracia. Alberto Fernández tiene un grado de indignidad ilimitado. Ilimitado. Para vos este es el peor Totalmente, gobierno de la democracia. no tengas ninguna duda. Ninguna duda. Entonces, digamos, ¿de qué sirve eso? ¿Entendés? ¿De qué sirve? Finalmente la Argentina termina, vuelvo a repetirte, con más de 100% de inflación. Va a tener 150% de inflación este año. 20 millones de pobres. 25 tipos de cambio. Devaluaron, cuando hablan de no devaluaron más del 100% en la gestión Massa. ¿De qué hablan? Basta de relato, muchachos. Hay la posibilidad de construir un país diferente. ¿Y hay posibilidad de construir ese país fuera de la grieta, sabiendo que en las presidenciales se suele polarizar la elección? Lamentablemente, si no nos animamos a eso, el resultado va a ser el mismo que tuvimos hasta ahora, digo. Hay que animarse. Salir de la zona de confort. Yo salí de la zona de confort. Yo podría haber sido gobernador en el 2015, diputado senador en el 2017. Se me ofreció ser candidato a presidente en las dos oportunidades. Yo dije que no, porque creo que la Argentina necesita otra cosa, necesita otro enfoque, otra forma de hacer política. ¿Tuvo muchos éxitos, Cristina? Sí, seguramente. Ahora hay etapas, hay relevo. Un dirigente político tiene que ser capaz de generar su propio relevo. Lo que hizo Schiaretti en Córdoba. Acaba de ganar un hombre de 50 años, como Martín Yarllola, en una provincia complicada, porque fíjate que es parecida en su conformación social a la provincia de Santa Fe. Fíjate cómo le fue al kirchnerismo en Santa Fe. A ver, te lo preguntaba por hechos concretos. Sí. En su momento se buscó la tercera vía, el propio Massa con Pichetto. Massa terminó dentro del kirchnerismo o asociado al kirchnerismo y Pichetto terminó siendo el compañero de fórmula de Macri. ¿Realmente hoy ves la posibilidad de que alguien que no esté, digamos, en esta polarización, que esté en una tercera vía, tenga chances? Pero las ideas, las convicciones hay que sostenerlas. Una es las dificultades. A mí no me vas a encontrar en ese camino. Yo los respeto a Miguel, respeto a Massa, respeto a todo el mundo. Ahora, yo no haría jamás una cosa como esa. Yo vengo sosteniendo esta posición de hace mucho tiempo, habiendo sido privilegiado en el sistema del kirchnerismo, pero yo creí que había una etapa que estaba clausurada. Y el grave problema acá es que se quiere seguir estando. ¿Entender? La política no entiende que hay momentos donde hay que correrse y dejar que vengan otros actores, sin la carga de negatividad, sin cuestiones, digamos, que dividan las posibilidades de encontrar solución a los problemas. Ahora, ¿no se desdibuja todo esto que decís, ¿no? Planteas todo el tiempo de la coherencia y estar por fuera de esta polarización, después de que esta semana Schiaretti dijo que él no vería de malos ojos una alianza con Horacio Rodríguez Larreta? No dijo eso Schiaretti. Abrió la posibilidad de una alianza. Schiaretti lo que dijo, que luego de ganar las elecciones hay que conformar un gobierno de unidad nacional por las crisis que tiene la Argentina. Sí. Y que pareciera ser que esa posición que tiene Larreta y comparte, de un gobierno de unidad nacional, ha sido rechazada por Mauricio Macri y por Patricia Bullrich, que alimentan la grieta. Acá hay sectores de un lado y del otro que alimentan la grieta, está claro eso. No dijo ni más ni menos que nosotros vamos a competir. Sí. Nosotros vamos a competir, estamos compitiendo nosotros. Queremos competir el 13, queremos competir el 22 de octubre. Eso no implica que no digamos, la Argentina necesita un gobierno de unidad nacional para salir del estado de cosas que está. Pero a ver, ¿qué es un gobierno de unidad nacional? ¿Qué es un gobierno de unidad nacional? Un gobierno integrado por diferentes sectores, en coalición, no como cooptación. Yo no voy a ser funcionario de ningún gobierno cooptado. Sí soy parte del peronismo y creo en un gobierno, diríamos, suficientemente amplio que encuentre, digamos, un núcleo de ideas que estemos de acuerdo para llevarlas adelante. Pero, a ver, para bajarlo a tierra, ¿no? Sí. Larreta dijo, ¿no? En estas últimas horas, te lo trato de leer más o menos textual para no equivocarme, planteó con el tema de Aerolíneas Argentinas que, bueno, en todo caso va a dejar de pagar o dar subsidios a Aerolíneas Argentinas. ¿En eso están de acuerdo? Para ir punto por punto. Punto por punto. La posición nuestra, mirá, es muy clarita con respecto a las empresas públicas. No tienen que dar pérdida. Primera cuestión. Sí. Ejemplo, Córdoba. Banco de Córdoba, Empresa de Energía de Córdoba. Ninguna de las dos da pérdida.
Y en realidad no solamente dan pérdida, sino que pagan impuestos a las ganancias. Terminemos con esta mentira, porque ser público no significa que dé pérdida, ¿eh? Hay que saber administrar a las empresas. Porque yo te pregunto, si Aerolínea pierde X cantidad de plata, 500 millones de dólares, al progresismo kirchnerista, le pregunto, ¿lo pongo en ferrocarril o lo pongo en aerolíneas? En 10 años tengo un sistema europeo, si yo pongo 500 millones de dólares o pongo lo que perdió Aerolínea en los últimos 20 años. Entonces lo que tenemos que hacer es la eficiente Aerolínea. ¿Por qué resignamos la posibilidad de que porque sea el Estado tiene que dar pérdida? Entonces la discusión es sí o no, la discusión es, está bien, es Aerolínea Argentina, es del Estado, no tiene que dar pérdida. Pero fácil. Ahí la discusión también es, llegan aviones a lugares donde las otras empresas no llegan. Sí, que tiene, está muy bien eso, esa es la función que tiene que cumplir Aerolínea, está muy bien. Estamos de acuerdo. Pero no tiene por qué eso dar pérdida. No tiene por qué eso incrementar la planta del personal y tener una relación cantidad de personal por avión que es desproporcionada. Hay que administrar las cosas, porque en realidad de una manera u otra la terminan pagando precisamente los más humildes, los que ni siquiera conocen un avión. ¿Entendés? Me parece que hay que terminar con este verso progresista falso. Aerolínea tiene que ser una empresa de bandera que no dé pérdida. Y la tenemos que hacer eficiente. Como hay empresas que son eficientes. ¿Entendés? Ferrocarriles. Yo cuando empecé Ferrocarriles es un proceso enorme. Renovamos el área metropolitana, compramos 1.140 coches. Pusimos el tren a Rosario, Mar del Plata. ¿Sabés qué hicieron? No se amplió nunca un servicio. Duplicaron la planta en los últimos años. Entre el macrismo y el kirchnerismo. Entonces lo único que hacen es atentar contra una empresa del Estado. La tenemos que hacer eficiente, Diego. Y eso no implica tener que ajustar con el empleado. Significa en realidad ser suficientemente inteligente para esa empresa brinde buen servicio, de buena calidad y que no sea deficiente. Voy a otro punto. Dijimos Aerolíneas, otro punto que plantea la Reta, por ejemplo, es reforma laboral. ¿Estás de acuerdo con implementar una reforma laboral? Me parece que lo que tenemos que buscar es un mecanismo que permita que quienes están en la informalidad pasen a ser trabajadores formales. No hay más cosa más vulnerable que un trabajador esté en la informalidad. Hay mecanismos interesantes como la construcción, donde en realidad hay generalmente hay mucha rotación, producto de que el trabajador de la construcción termina la obra y se queda sin trabajo. Pero hay un seguro, un aporte que hace el empresario el primer año de 8%, el segundo 12% del sueldo, que finalmente lo pone en una caja de ahorro y en realidad eso le permite hasta que consiga un trabajo tener un salario. Bueno, hay que ver eso. Voy a ser más específico para que se entienda, ¿no? Sí. Reforma laboral en términos de pérdida de derechos, no en blanqueo de personal, que obviamente todos estamos de acuerdo. Nadie habla de perder derechos, no tiene que perder un derecho un trabajador, eso es una barbaridad. Lo que no tenemos que permitir tampoco que haya juicios laborales donde se enriquezcan, enriquezcan los abogados, pierda el trabajador y pierdan quien los emplea, los empleadores. Otro punto, retenciones. Hay que salir de las retenciones. Hay que ser similar a lo que hace Brasil, Uruguay, Paraguay, ¿cómo? Paulatinamente. Todo lo que se exporta en la Argentina no debe tener, a mi criterio, ningún tipo de traba ni retenciones. ¿Qué deberíamos hacer en principio? Computarla a pago de ganancia. La cobramos y la computamos a pago de ganancia. Y en un plazo tal vez de 4 o 5 años salir de las retenciones. La Argentina necesita cada día exportar más. No tengas ninguna duda de eso. De hecho, cuando fíjate hay una sequía y no entran 20.000 millones de dólares, los inconvenientes que tenemos. Entonces, hay que ser suficientemente inteligente, porque en realidad estamos también compitiendo con los países de la región. Entonces, las retenciones solamente existen en la Argentina. Entonces, nosotros lo que no cobramos por retenciones lo vamos a cobrar por impuesto a las ganancias. No es que estamos resignando recursos fiscales, estamos diciendo, no, páguelo por ganancia usted. Lo que gana lo paga por ganancia, no por retenciones. Bien. Planes sociales. Planes sociales, hay que salir de los planes sociales, definitivamente. Bueno, están condenando a millones de tipos a la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mirá, tenés que hacer un Tinder del trabajo. ¿Sabés por qué? Un Tinder del trabajo. Exactamente. Lo primero que tenés que saber es la base de datos de quien recibe planes. ¿Está capacitado o no? Hay muchos tipos que están capacitados, que tienen terciario inclusive. Y hay una base de empresas, de pymes que demandan trabajadores. Bueno, eso hay que cruzarlo. Y tal vez encontremos muchas personas que hoy reciben un plan que pueden trabajar. A los que están estructuralmente, que no pueden trabajar, no hacer nada por diferentes razones, le vamos a dar 2 planes, pero los vamos a capacitar en 6 meses. ¿En qué? En oficios. Para que salgan al mundo del trabajo. No hay que condenar a millones de argentinos a la pobreza y tener un ejército de cortadores de calle. De eso no existe en ningún lugar del mundo, muchacho. No existe en ningún lugar del mundo. Ahora, ¿qué haces con tanta pobreza? ¿Cómo haces esa transición? Tenés que darle trabajo, salir con trabajo, no se sale. Pero evidentemente no evidentemente lo que has demostrado es que en realidad cuando vos generás más planes y más pobreza, tenés que tener una política productiva. El tipo que Pero vos decís que le sacás los planes y automáticamente van a obtener trabajo, ¿no? Te estoy diciendo. Vuelvo a repetirte, un Tinder del trabajo. Sí. Compatibilizo la base de datos de los planes con la pyme que demanda. Primer chequeo que hago. Después le pongo a aquellos que en realidad pueden trabajar, los capacito. ¿Entendés lo que digo? Y le genero una política de demanda del trabajo que tiene que ver con las decisiones que yo tomo en materia de generación de empleo. Subsidio al empleo.
no el desempleo, muchacho. Al tipo que va a trabajar a una fábrica, a un plan, a alguien que recibe un plan, ¿qué hago? Se lo sigo pagando, aunque tenga trabajo, por un tiempo determinado, para que se capacite, para que al empresario le salga menos, y luego lo incorpore al revés acá. Sentido común en la Argentina. ¿Qué hacen acá? Fácil. El que tiene un trabajo, que tiene un plan y es llamado por un trabajo, le dice, che, déjame negro, digo, en la informalidad, porque si no pierdo el plan. ¿Por qué no le dejamos el plan? Y que eso asista también a la posibilidad de que al empresario, al pyme, estoy hablando, le cueste menos. Y aprenda el oficio, aprenda la empresa y seguramente va a ser tomado. El tema es cuál es la decisión que tomas, si tus políticas están, digamos, enfocadas a generar un proceso de generación de trabajo o no. Esta es la clave. ¿Cómo ves la gestión de Massa? ¿Qué quiere que te diga? Lo que pienses. Devaluó el dólar con Massa y cuando ingresó Massa estaba en 133 pesos, vale 268. Devaluaron 103%. ¿Cuánto era la inflación? 64%. ¿Cuánto va a ser? 150%. Es fácil esto. Y aún así el fondo pide devaluación. No sé qué pide el fondo. Porque bueno, es lo que salió publicado esta semana. Pero no sé, porque hay mucho relato. Porque al fondo, por ejemplo, nunca se le pagó una moneda en los últimos 3 años y medio. Es decir, ¿el fondo es una limitante para que crezca la Argentina? Dudo. Eso no implica que vos no lleve una buena negociación en el fondo, como la hizo en aquel momento Néstor Kirchner, y permita que en un plazo razonable la Argentina honre sus deudas sin que la Argentina deje de crecer, que es la única forma de pagar. Pero la gestión de Massa está claro cómo es. El poder adquisitivo de la gente, digamos, cada día tiene menos poder adquisitivo, los jubilados cobran 70.000 pesos, la inflación es de 140%. No sé qué relato nos quieren vender. ¿Y qué hacemos con la inflación? Con la inflación, lo que hizo el resto de los países del mundo, lo que hizo Brasil, Chile, Colombia, Perú, lo que vos quieras. Si querés, contamos todos los países del mundo. No, ¿qué haría Randazzo con la inflación? Lo primero que tenés que hacer con la inflación es copiar. Está inventado cómo se resuelve la inflación. El déficit fiscal permanente trae inflación. Sí, trae inflación, porque si vos gastás más de lo que entra en tu casa, esto no es ideológico, no es una cuestión ideológica. Está claro, vos podés sostener una política de déficit en determinados momentos y determinada coyuntura económica. Después, digamos, si vos tenés déficit lo financiás. Si yo gasto más lo que entra, ¿con qué lo financio? Nuevo impuesto. Y ahí atentás contra el sector productivo. La Argentina tiene que sacar impuestos al sector productivo, muchachos. Yo soy contador, soy director de una empresa, conozco, tengo emprendimiento de hace 30 años, es imposible. Es imposible. La presión tributaria que tiene el sistema productivo argentino hace que sea imposible que haya un desarrollo económico sustentable y que eso genere trabajo. ¿Qué impuestos sacás? Cientos de impuestos tiene para pagar. Hay 167 impuestos. Tendríamos que tener otro programa. Yo te digo, escucho reforma tributaria de que nací. Pero Nadie la implementa. Exactamente, porque nadie se anima. Primero lo que tenés que sacar es la superposición de impuestos. ¿Entendés? Hay impuestos que chocan contra impuestos provinciales con tasas municipales. Tenés una cantidad de superposiciones enorme. Y después tenés que tratar de trabajar en evitar la evasión y la informalidad. Hay 50% de informalidad en la Argentina. Cuando yo estaba en el ministerio, una de las cosas que propuse, cuando termino de implementar la SUBE, que la SUBE fue una cosa muy interesante porque no solamente fue una herramienta para, facilitarle a quien tomaba el transporte público, pagar el boleto sin tener que buscar cambios, sino empezó a controlarse la cantidad de pasajeros transportados, ¿sí? Ahora, tenemos la tarjeta más importante de pago en la Argentina. Yo le propuse a Cristina en aquel momento transformarla en una tarjeta de micropago, con una gran discusión en el gobierno donde estaba en contra Moreno, Kicillof, Echegaray y Mercedes Marcó del Pon. Cristina me escuchó y me dijo, hacelo, flaco. Lo llevé adelante, desarrollamos el sistema propio. ¿Por qué creía yo en ese momento? Y que estoy convencido, que esa tarjeta no solamente le permitía pagar el pasaje digamos, que utilizaba el transporte público, sino que le permitía pagar otras cosas de consumo, por ejemplo, en el kiosco los cigarrillos, el alfajor, y eso iba a ir claramente a evitar la informalidad y a empezar a tener cada vez más gente en la formalidad del comercio. Bueno, eso que se terminó, el día que se terminó, Cristina me dijo, no, finalmente no estoy de acuerdo. No hay ninguna otra explicación, porque el Estado se piensa para adentro, se mira al ombligo. Entonces digo, tenés un montón de cosas. Tenés que sacar impuestos, tenés que crecer ampliando la base del 50% que va en la Argentina. ¿Y por qué evade? Porque es mucha la presión que tenés. Entonces, o vos bajás impuestos, tenés que bajar impuestos, si no tenés que crear impuestos para sostener el déficit, te endeudás. La Argentina se endeuda en tasas que son siderales, 24-25% en dólares paga. ¿Sí? O emitís. Si vos emitís plata, para que se entienda, si yo emito plata y eso no va contra una parte, como contraparte de mayor bienes y servicios, tengo más dinero para comprar los mismos servicios, eso genera inflación. Entonces, tenemos que empezar a pensar razonablemente. Ahora, ¿eso implica echar gente? No. Si querés te cuento. Dale. Ministerio de Interior, Documento Nacional de Identidad.
que fue un éxito absoluto. ¿Sabés qué hicimos? Dimos de baja y rescindimos el contrato de la década de los 90 de Siemens, 1.470 millones de Lo dólares. recuerdo. ¿Sabés por cuánto lo hizo el Estado? Por 14 millones de dólares. Pasaporte. Tardaban un año, tenía que ser amigo de un comisario. Escuchá bien, con la misma estructura del documento no gastamos Sí. un solo peso, hicimos 3 versiones de pasaporte. El que tardaba 15 días, el que tardaba 48 horas y al instante. Ferrocarriles. Déjame hacer un punto ahí. Sí. Porque una cosa es la ineficiencia, otra cosa es la corrupción. Hay de todo. Cuando se habla de esos valores, de esa diferencia sideral de valores, no parece solo un tema de No, ineficiencia. eso fue un tema de corrupción. De hecho, fue una causa, digamos. Por eso digo. Está claro. Entonces yo digo, tenemos un montón de cosas. Cuando llevamos adelante la tarjeta SUB, el control de los pasajeros transportados significó casi 30 millones de dólares mensuales de ahorro en subsidio. Cuando decidimos comprar trenes, ¿por qué? Porque un tren digamos, de última generación salía a 1.090.000 dólares, ¿sí? Y reparar un tren del año 60 valía 1.470.000. Cuando llevamos adelante el proceso de reconstrucción de vías, se pagaba 1.270.000 y había 3 empresas, CPC, Rojo y Romero, que se presentaban. ¿Por qué? Porque había que tener antecedentes ferroviarios. Yo Sí. dije, no, eso no va más. Llamé al decano de la Facultad de Ingeniería, que se llamaba Rosito. Le dije, ¿cuánto vale un kilómetro de vida? 870.000. Llamamos a licitación 870.000 y rompimos la condición que tenías que tener antecedentes previos para hacer obra de vía. Se presentaron 37 empresas. Las 37 cotizaron por abajo de 870.000. Mirá si hay cosas va a hacer el Estado. Te habla alguien que las hizo. Por acá está la diferencia que hay. Te tomo todo eso como logros. Dale. No, que logros son realidades. No. Déjame llegar a lo que quiero llegar. ¿Por qué no fuiste el candidato del espacio? Si efectivamente fueron todos logros. ¿En qué momento decís vos? Bueno, en el momento en que se decidió que sea Scioli el candidato. 2015, porque creo que Cristina quería elegir un delegado. Y yo no estoy para ser delegado. Yo tengo una característica muy, muy particular. Soy un tipo digno, me considero un tipo digno. Creí que el proceso no debía ser elegido por el dedo. No es que yo pedía que se me elija con el dedo. Yo pedía que en realidad haya una paso, porque yo estoy convencido que quien es candidato de este espacio necesita un proceso de legitimación, Diego. Es más, yo siempre me mantuve con mucho cuidado porque me parecía injusto también que yo le pida a Cristina que me elija. Además, yo no quise nunca que me elija. Yo sí creía que era necesario que haya una paso. Porque la paso iba a poner a un dirigente legitimado, ya no elegido por el dedo. ¿Está claro? Esto es importante entenderlo, porque el régimen argentino es un régimen presidencialista. Entonces vos necesitas estar legitimado. Y no solamente legitimado, sino que el día que asumís sabés que tenés que decirle a la población, anunciar las 4 cosas que vas a hacer y tenés que decir que a los 4 años te vas. Hay que terminar con la reelección en Argentina. Porque es la única forma de vos poder tomar decisiones que tal vez en la coyuntura electoralmente no te reditúen, pero Sí. que en realidad con el paso del tiempo sea reconocido por la historia. Si gana la fórmula Schiaretti y Randazzo, vos decís acá en este programa que en 4 años te Pero vas. por supuesto, no tengo ninguna duda que debe ser así eso. Debe ser así. Tenemos que pensar en la Argentina por encima de nuestros intereses y nuestros deseos. Es una locura. El que asume el primer día está pensando cuándo va a ser reelecto. Y eso termina mal. Fíjate cómo terminó lo de Alberto Fernández. Definime con una o pocas palabras a los siguientes hombres de la política, hombres y mujeres de la política. Patricia Bullrich. No la conozco prácticamente. Pero cuando miro su historia política, ha estado en muchísimos lugares diferentes, ¿no? Pero bueno, yo no comparto eso, pero respeto, por supuesto. Y cualquier consideración que tenga con cualquiera de los que me van a preguntar, los respeto a todos. No me gusta demasiado este tipo de cosas, pero la respeto. No es un tema de respetar o no respetar. No, sino, pero lo digo con respeto. Sino una definición, una palabra que vos creas que defina a esa persona. Vos decís respeto con Bullrich. No, te conté un poco, porque una palabra es muy difícil, digo. Tengo Bueno, de alguna forma una mirada, 4 o 5 palabras. una mirada crítica, porque en realidad he visto que pasó por diferentes lugares. Y yo en realidad soy un hombre que creo en la coherencia, digamos, y creo finalmente en esas convicciones que uno abraza desde joven Sí. y las sostiene durante el paso del tiempo. Horacio Rodríguez Larreta. Creo que es un hombre si vos me decís, es un hombre de diálogo, pero que no tiene suficiente personalidad para llevar adelante un proceso de transformación. Por lo menos eso parece. Milei. Milei expresa la bronca de millones de argentinos, de muchos argentinos, muy enojados con 40 años de fracaso de la política. La política en los últimos 40 años ha fracasado, claramente. Grabois. No lo conozco a Grabois, la verdad. Lo conozco muy poco. No tengo una opinión formada porque no lo conozco casi. Alberto Fernández. Alberto ha hecho un papel muy triste, lamentablemente. Y ha sido un hombre que ha generado un gran deterioro del valor de la palabra, de la autoridad presidencial.
Yo conocí un Alberto que pensaba absolutamente diferente a todo lo que hizo. Por ejemplo, a ver un ejemplo. En todo. Lo que pensaba de Cristina, lo que pensaba que había que hacer en la Argentina, lo que pensaba de la economía. Te puedo hablar de miles de cosas. Y está claro que quedó demostrado a poco de andar que, bueno, no resistía archivo 24 horas Alberto Fernández. Y eso hace un daño enorme. Porque lo más importante que tiene que tener un dirigente político es la credibilidad. ¿Entendés? La credibilidad. Yo lo que digo, lo creo. Y soy un tipo incapaz de cambiar de un día para otro una idea digamos, que sostuve durante toda mi vida por conveniencia, ¿está claro? No sería capaz de hacer eso, me daría vergüenza ajena. Lamentablemente eso tal vez en la Argentina no se valora. Yo lo sigo valorando, tal vez por mi crianza, porque soy un hombre del interior. Nosotros expresamos el interior federal con Echaretí, la única fórmula del interior federal. Massa. Y Massa también ha tenido miles de vaivenes. Ha estado en un lado, ha estado en el otro, ha dicho cosas de Cristina y muy, muy jodidas y después terminó siendo el candidato del espacio de Cristina. Me cuesta a mí, pero bueno. Cristina, ya que la mencionaste. Lo mismo, exactamente lo mismo. Cristina era una mujer que yo la conocí con coherencia y sostenía las ideas y sin embargo fue cambiando. Tal así que fue cambiando que terminó siendo candidato Alberto Fernández y Massa, que se deberían ser los tipos más odiados por parte de ella. Habría que preguntarle a ella por qué cambió tanto. Kicillof. Kicillof es un delegado en la provincia de Buenos Aires de Cristina, como Alberto Fernández. No quieren ninguna persona que sea jefe político, porque eso implicaría tener menos poder ellos. Y eso atenta contra la posibilidad de que a la Argentina le vaya mejor y a la provincia de Buenos Aires le vaya mejor. De hecho, a Kicillof, después de la PASO, lo llaman y le cambian el gabinete en Calafate. Lo hace ir a Calafate, es más, lo hacen esperar que 3 horas para atenderlo. ¿Siempre hacía eso, Cristina? No, conmigo Vos fuiste no. ministro, ¿eh? Conmigo no, por lo menos. Conmigo siempre ha sido muy respetuoso y yo lo he respetado mucho también. Y he honrado el kirchnerismo en la gestión, aparte yo. Guillermo Moreno. Un personaje coherente, ha sostenido sus ideas, las sigue sosteniendo, es un peronista. Yo puedo tener diferencia con Guillermo, pero es un tipo que no puedo decir que ha disteñido, no distinguió nunca a Guillermo Moreno. Miriam Bregman. Y la conozco poco, tienen una posición, digamos, muy clara también en relación a lo que piensan, de lo que hay que hacer. No puedo compartirla, pero son coherentes. Y finalmente Florencio Randazzo. Soy una persona con muchas convicciones y creo en el poder transformador de la política. Digo, si la política no sirve para mejorar la vida de la gente, no sirve para nada. Y he podido demostrar que lo he hecho en los hechos. Hay muy pocos políticos que tuvieron responsabilidad pública y pueden venir a este programa y contar las cosas que hicieron. ¿Y en qué le mejoraron la vida a la gente? Porque de eso se trata la política. Se ha desvirtuado tanto. Alfonsín decía, no hay actividad más noble que la política cuando se hace con vocación de servicio, cuando sirve para transformar la realidad. Si no sirve para eso, es preferible quedarte en tu casa. Y yo he dado peleas, digamos, hay poca gente que está dispuesta a abandonar la comodidad y la zona de confort. Es decir, yo no soy tarado cuando voy en el 2017 sabiendo que compito contra Cristina, contra las dos grandes coaliciones como candidato a senador, ya de antemano sabía que no me iba a ir bien. Bueno, pero sin embargo afronté ese desafío, me votó 500.000 de personas. Fui en el 2019 de vuelta sabiendo que era difícil. Y también me votó 500.000 de personas y enfrenté las dos coaliciones. Y lo sigo haciendo ahora acompañándolo. Schiaretti me convocó y yo me sentí identificado con Schiaretti. Schiaretti es un hombre que administra una provincia, que la administra muy bien, que ha sido capaz de no ser sojuzgado ni sometido al kirchnerismo. De hecho, acaban de ganar la provincia. Una provincia similar a Santa Fe, donde el peronismo, entre comillas, el kirchnerismo, acaba de ser derrotado estrepitosamente. Entonces, yo estoy convencido de las cosas que digo y creo, Diego, y te lo digo con total sinceridad, que la Argentina, digamos, si recupera la racionalidad, la normalidad, tiene posibilidad de recuperarse rápidamente. ¿Qué quiero decir con esto? Mirá, el que no trabaja, no cobra. El que no estudia, repite. Y el que delinque va preso. Si la Argentina recupera el sentido común, nosotros tenemos la posibilidad de recuperarnos rápidamente. Con dirigentes, por supuesto, que tengan capacidad para transformar, que se animen a tomar decisiones y que puedan demostrar y dar testimonio que lo que dicen lo pueden hacer. No te pregunté algo sobre una frase que vos dijiste, que los gobiernos de Cristina y de Macri son lo mismo, ¿no? Hace poco dijiste esa frase. Ahora, el gobierno de Cristina, el de Alberto Fernández y de Cristina y de Massa, es igual al de Macri, no hay mucha diferencia. ¿Son iguales? Pero totalmente, ¿cuáles son las diferencias? Vos fuiste parte del gobierno de Cristina. No, yo no estoy hablando del gobierno de Alberto Fernández, de Cristina, este gobierno. Bien. Este gobierno, que quede claro. Y el gobierno de Macri han sido exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Es más, creo que este ha sido peor. Es decir, la Argentina tiene 22 millones de pobres.
tiene el 65% de los pibes menores bajo la línea de pobreza. ¿De qué están hablando? El argumento de la pandemia, la guerra, la Sí. deuda con el fondo que utiliza el gobierno para Sí. explicar Es este diferente contexto. a lo que pasa en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Brasil, Perú, es lo mismo. Es diferente, estamos en otro. No te cierra Pero por por ningún supuesto, lado. es poco serio, eso es defender la inteligencia. Él construye un relato que no se condice con la realidad. Dato mata relato. ¿Está claro? Bien. Lo que quieras decir, que no te haya No, preguntado, para no. cerrar. No, gracias, Diego. No, decir simplemente que el 13 hay una oportunidad. La Argentina puede empezar a transitar otro camino. Que la grieta es un negocio de la política y de muchos medios de comunicación y que nosotros estamos obligados a transitar otro camino. Si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Tenemos un candidato a presidente que es un gobernador exitoso, un hombre que ha llevado a la provincia respetando las instituciones, la división de poderes, tiene un Estado que funciona, tiene un Estado que se complementa con el sector privado y desarrolla obras y muy importantes. Hizo 3.200 kilómetros de gasoducto. Esto inauguraron una obra de 500 kilómetros de gasoducto que todavía no anda, para entender. Todavía no anda. Entonces, es un gobierno que en realidad ha contribuido al desarrollo del sector privado en forma muy importante. Entonces, me parece que hay una alternativa. Lo acompaño, yo soy un hombre de gestión, creo en la gestión. Yo creo que el compromiso más grande tiene que ser con la gestión, pero hay un problema acá, que te lo quiero señalar. La gestión no garpa electoralmente. Es interesante, digamos, y a mí me carcome esto de decir, ¿cuáles son las motivaciones por las cuales vota la gente? Y ahí tengo un gran interrogante. Era lo que te pregunté, ¿no? Cuando vos me hacías un relato de todo lo que hiciste durante tu gestión y sin embargo no tuviste la posibilidad de ser candidato de ese espacio. Sí, por eso son dos cosas diferentes. No pude ser candidato del espacio porque Cristina decidió que no haya paso y elegirlo a Scioli con el dedo, que lo había descalificado durante años. Pero bueno, era la jefa. Yo no admito eso, yo no tengo jefe, está claro. Entonces, yo digo, eso es una cosa. El tema es por qué vota el hombre común. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde recibe la información? Se ha terminado, digamos, yo estoy preocupado porque no existe ningún lugar de neutralidad donde saber quién miente, quién dice la verdad. Mira, te cuento un ejemplo. Yo llevé adelante la electrificación de La Plata a Buenos Aires. Voy a Estados Unidos cuando subo en transporte y tenía un desafío personal de esa obra, como me pareció una locura, una obra que se había empezado en el 83, 84, con Alfonsín no se había hecho nada. Consigo $500 millones, llamamos a licitación, se presenta una sola empresa, Supercemento. Me llama Otero, Gerardo Otero, que había sido ministro de Economía en la provincia, que era quien manejaba la parte económica del ministerio, y me dice, che, flaco, no se puede adjudicar. ¿Por qué? No, porque hay una sola empresa. Lo llamo a Moreno, Luis Moreno, que es el presidente del BID, me dice, no, flaco, ¿vos te animás? Adjudicala, vos le tenés fe. Por supuesto, le digo. La adjudico, compro los trenes, nos vamos, queda funcionando la electrificación La Plata a Buenos Aires. Va un tren cada 22 minutos, impresionante. Dice, bueno, como cumplieron con esta obra, les voy a dar 700 millones para el San Martín, electrificación del San Martín. Nosotros nos vamos del gobierno. Se presentan 14 empresas. Gana Supercemento. Pasaron los 4 años de Macri. Pasaron casi 4 años de esto, nunca se adjudicó. ¿Sabe qué acaba de hacer el BID? Retirar la plata. Y vos lo decís y esto parece normal, ¿entendés lo que digo? Entonces esas son las cosas que atentan contra la posibilidad de realmente la política le termine sirviendo a la gente. Imagínate lo que significaría la electrificación de San Martín. ¿Entendés? Menos contaminante, con más frecuencia, de mayor calidad los trenes, pero bueno, esa es la Argentina. Gracias. No, gracias a vos, Diego.